Nosotros estuvimos trabajando con límites indeterminados de un cierto tipo que se llamaba 0/0. Comentamos que hay otras indeterminaciones, pero vamos a trabajar particularmente dos, ¿sí? Hoy vamos a seguir trabajando con límites de 0/0, indeterminaciones de 0/0, pero con la característica que son límites de 0/0, indeterminaciones de 0/0, pero para límites trigonométricos. Así que acá por favor tengan en cuenta la tabla de fórmulas, porque en la tabla de fórmulas hay un montón de propiedades de la trigonometría que las vamos a usar en este caso. Quiero que observen lo siguiente. Fíjense que lo que va a pasar. Fíjense que lo que sucede en este caso en particular. Cuando a mí me piden calcular un límite, ¿sí? Por ejemplo, calcular este límite, en este caso en particular trigonométrico, yo lo primero que hago es verificar si es indeterminado o no. Recuerden que nuestra indeterminación que estamos trabajando es 0/0. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos a la x por el valor al cual x tiende, es decir, 0. Si nosotros hacemos esa aplicación de límite, eso se le llama aplicar el límite, a nosotros nos queda tangente de 3 por 0 es 0, menos seno de 5 por 0 es 0, sobre 2 por 0 que es 0. Si hacen tangente de 0, les va a dar 0, y si hacen seno de 0, también les va a dar 0. ¿Qué quiere decir? Que a ustedes les quedaría 0 menos 0 sobre 0. Que eso no es otra cosa que 0/0, y como ya dijimos, esto es indeterminado. ¿Qué quiere decir que es indeterminado? Como ya se comentó, no sabemos cuánto vale y no sabemos si no existe. O sea, es decir, es indeterminado, no lo sé. Entonces, de alguna manera tengo que manipular la expresión para eliminar esa indeterminación y hallar el valor de ese límite. A modo de respuesta rápida, les comento que este límite vale -1. Acá es donde surge la siguiente pregunta. ¿Cómo hago para manipular esa expresión y llegar a que ese límite vale -1? O sea, ¿cómo paso de expresiones trigonométricas, aplicar un límite y llegar a que me dé -1? Para eso, para resolver los límites trigonométricos, ¿sí? Porque recuerden lo que pasó en la clase anterior. Cuando queremos resolver límites indeterminados 0/0 de formas polinómicas, aplicamos casos de factoreo. Cuando aparecen raíces, aplicamos los casos de racionalización. Y cuando aparecen las trigonométricas, usamos identidades trigonométricas y además dos propiedades de los límites trigonométricos, que no vamos a demostrar, simplemente las vamos a mencionar. Quiero que vean a continuación lo que va a pasar. Esto se cumple siempre. Estas dos propiedades que están acá se cumplen siempre. Es decir, el límite para x tendiendo a 0 de seno de x sobre x siempre es igual a 1. Es más, noten que si yo hago una aplicación de límite, arriba me quedaría 0/0. O sea, si yo aplico el límite acá, seno de 0 es 0 y 0 abajo es 0. Pero no, porque por propiedad de los límites trigonométricos, esto siempre vale 1. Es decir, no necesito hacer una demostración, sino que vale 1. Yo ya sé que eso vale 1. Y lo mismo pasa con la tangente. Cuando yo tengo tangente de x sobre x, cuando x tiende a 0, también vale automáticamente 1. Estas dos propiedades son propiedades de los límites trigonométricos. Propiedad que no se cumple para el coseno de x. ¿Por qué? Porque fíjense
que si yo quiero calcular el mismo límite, pero para coseno de x sobre x, y aplico el límite, a mí me va a pasar esto. Esperen, a ver, ahí está. A mí lo que me va a pasar es lo siguiente. Yo voy a tener arriba coseno de 0 y abajo voy a tener 0. La pregunta es la siguiente. ¿Cuánto es coseno de 0? 1. 1, exactamente. Acá recuerden que ya usamos la calculadora, no hay problema. Ténganla, cada vez que usen seno, coseno y tangente, usen la calculadora en radianes. Entonces, ahí me va a quedar 1 sobre 0. ¿Y ese límite, 1 sobre 0, es 1? No. Por propiedades de los límites, por concepto de límite, un número dividido 0, ¿cuánto es? Infinito. La propiedad siempre es la misma. Si yo tengo un número sobre 0, en el concepto de límite, vieron que no se puede dividir por 0. Pero acá no estamos dividiendo por 0, estamos dividiendo por un número muy cercano a 0. Entonces, en el concepto de límite, un número sobre 0 es infinito. Entonces, fíjense cómo las propiedades se cumplen para seno y tangente, pero no se cumplen para coseno. Es decir, que cada vez que a mí me aparezca una propiedad trigonométrica, un límite trigonométrico, yo voy a tratar de llevarlo a una expresión parecida a esto. A esta que está acá o a esta que está acá. A alguna de las dos voy a tratar de llevar para poder calcular el límite. Es más, vamos a ver una generalización de estas dos propiedades. ¿Por qué? Porque la cuestión en realidad es así. Si yo sé que el límite para x tendiendo a un número cualquiera, de una función da 0, entonces automáticamente se puede determinar que el seno de esa función, vamos a ponerle un paréntesis ahí para que se vea mejor, sobre esa función es igual a 1. A ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Para que pueda aplicar la propiedad trigonométrica del límite, lo que tiene que pasar que adentro de la función seno esté la misma expresión que en el denominador. Y las dos expresiones, o sea, la que está en el denominador y adentro del seno, tienen que tender a 0. Tienen que tender a 0. Lo mismo pasa con la propiedad de la tangente. Esto es una generalización. Es decir, si yo tengo tangente de una expresión sobre esa misma expresión y además esas expresiones tienden a 0, el límite automáticamente es 1. Esta es una generalización de las propiedades mencionadas anteriormente, de las propiedades de los límites trigonométricos. Ahora sí, desde la parte teórica parece como muy complicado, pero cuando veamos los ejemplos van a ver que es más sencillo llegar a aplicar la propiedad del límite trigonométrico, pero bueno, hay que saber algunas propiedades básicas de la matemática, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Esto no queda otra que aprenderlo con ejemplos. Quiero que observen lo siguiente. Si yo tengo que el límite de x tendiendo a 0 de seno de 3x sobre 3x, ¿puedo asegurar que esto es igual a 1? O sea, ¿se cumple la propiedad del límite trigonométrico en esta expresión? Sí, profe. Sí, porque fíjense que adentro del paréntesis, en el argumento del seno, tengo 3x. Y en el denominador también tengo 3x. Y además, esas expresiones tienden a 0. ¿Por qué? Porque fíjense que si x tiende a 0, 3 por 0 es 0, y abajo 3 por 0 es 0. Entonces se cumple la propiedad. Adentro del paréntesis tengo lo mismo, y aparte, las dos expresiones tienden a 0. Por lo tanto, por el límite trigonométrico, por la propiedad del límite trigonométrico, yo puedo asegurar que esto es igual a 1.
Ahora, no siempre va a ser tan sencillo de ver la propiedad y decir, bueno, esto vale 1. Va a haber que manipular algunas cosas. Acá, a partir de ahora es donde entramos en el terreno donde manipulamos la matemática que rodea el ejercicio para dar una solución a ese ejercicio. Miren lo que vamos a hacer a continuación. Esto que acabo de mencionar está escrito acá, ¿sí? Por eso fíjense que acá está otra vez mencionado. Miren lo que podemos ver acá. Estas son cosas que yo escribo, ¿sí? Para que después cuando ustedes agarren el apunte, puedan entender algunas cositas. Fíjense lo que va a pasar acá. Límite para x tendiendo a 0 de seno de 3x sobre 5x. Si yo a este límite le aplico la regla práctica, o sea, aplico el límite, a mí lo que me queda es seno de 0 sobre 0, que esto no es otra cosa que 0 sobre 0. Esto es indeterminado. ¿Por qué es indeterminado? Porque la pregunta es la siguiente ahora. ¿Puedo asegurar que este límite que está acá vale 1? ¿Vale la propiedad trigonométrica para este límite? No. No, porque tiene que pasar que adentro del paréntesis esté lo mismo que en el denominador, y eso no pasa. Entonces, vamos a ver lo siguiente, quiero mostrarles lo siguiente, porque acá es donde empezamos a utilizar propiedades simples de la matemática, pero de una manera un poco más complicada, o sea, más diferente, o sea, vamos a realmente hacer matemática. Quiero que me digan lo siguiente. Supónganse que yo tengo esto, 3 medios, ¿sí? Y lo multiplico por 1. ¿Cuánto es 3 medios por 1? 4 medios. No, es 3 medios. Estoy Sí, multiplicando. sí, sí, disculpe. No hay problema, no hay problema, por eso pregunto. Ahora, piensen lo siguiente. 1 es igual a 3 sobre 3. ¿Esto es lo mismo? Sí. Sí. Entonces, 3 medios es igual a 3 medios por 3 sobre 3. ¿Esta igualdad es verdadera? O sea, 3 medios. Sí. Sí, exactamente. Es lo mismo. Entonces, fíjense cómo un número, 3 medios, puede ser expresado sin cambiar su valor como 3 medios por 1 o 3 medios por 3 sobre 3. De la misma manera que yo podría escribir 3 medios por 4 sobre 4, 5 sobre 5, 7 sobre 7, no importa. Si yo al 3 medios lo multiplico por un número sobre ese mismo, siempre va a ser 3 medios, no me va a cambiar el resultado. ¿Por qué digo esto? Porque quiero que me digan lo siguiente. Si yo a este límite que tengo acá lo multiplico por 3 sobre 3, ¿estaría cambiando el valor final de ese límite o seguiría valiendo lo mismo? Vale lo mismo. Vale lo mismo, por la propiedad que acabamos de ver. Y la pregunta es la siguiente, ¿por qué multipliqué por el 3 arriba y el 3 abajo? Porque vale 1. No. ¿Por qué en esta expresión de... ¿Límite que aplicó? ¿Cómo? Porque es como un ¿Por el límite denominador. que se aplicó? No, más directo al problema. Yo quiero calcular este límite. ¿A mí me conviene multiplicar por 3 sobre 3 o por 5 sobre 5? Por Por 3 el sobre 3. menor. Claro, por 3 sobre 3. ¿Pero por qué me conviene multiplicar por 3 sobre 3? Porque le va a dar el mismo resultado. Exacto, porque me va a dar lo mismo que necesito acá adentro. ¿Se entiende? O sea, miren, quiero que lo piensen así. Si yo tengo 5x por 3
que es lo que está abajo, porque esto es multiplicación de fracciones, y el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Si yo tengo 5x por 3, esto me da 15x. Y la pregunta es la siguiente. 15x ¿es igual a 3x por 5? 3x por 5. O sea, estas expresiones, 5x por 3 y 3x por 5, ¿no son lo mismo? Sí. Sí. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Agregué el 3 sobre 3, que no me modifica el límite, y asocio los dos de abajo de la siguiente manera. Voy a escribir el límite, pero abajo voy a poner un 3x, y acá lo que me va a quedar en realidad es 3 sobre 5. ¿Por qué? Porque fíjense que tener 5 por 3, o sea, 5x por 3, es lo mismo que hacer 3x por 5. Y la pregunta es la siguiente ahora. Si yo aplico el límite, es decir, si yo reemplazo la x en el límite, ¿cuánto me da toda esta expresión que está acá? El límite de seno de 3x sobre 3x. 1. 1. No. 1. Entonces a mí me quedaría que el límite es igual a 1 por 3 quintos. 3 quintos. Que no es otra cosa que 3 quintos. Ahí está. Entonces, arrancamos con un límite indeterminado, ¿sí? Como se mostró acá arriba. Esperen que borro acá. Ahí está. Entonces, se arrancó desde acá, sabiendo que no se podía aplicar la propiedad del límite trigonométrico, porque acá adentro tengo 3x y abajo tengo 5x. Si evalúo el límite me da 0 sobre 0 indeterminado, pero a partir de la propiedad que mencionamos, que multiplicar arriba y abajo por lo mismo no me modifica el resultado, asociando los dos de abajo, puedo lograr armar la propiedad del límite trigonométrico. ¿Por qué? Porque seno de 3x sobre x cuando x tiende a 0, por la propiedad del límite trigonométrico, vale 1. Entonces, este límite, que inicialmente era indeterminado, en realidad vale 3 quintos. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos el procedimiento de resolución? Vamos a ver un par de ejemplos más igual. Esto que acabo de hacer está explicado acá abajo, ¿sí? ¿Ven? Se multiplica arriba y abajo por el 3, se asocia el 3 que necesito, porque es el que aparece en el paréntesis, y luego se aplica el límite y se llega a que vale 3 quintos. Entonces, con ese mismo criterio vamos a resolver este segundo ejemplo. Dice ejemplo 3. Yo quiero resolver este límite. Vamos a resolver este límite. Así como está este límite, ¿puedo aplicar la propiedad del límite trigonométrico? Recuerden que solo se cumple para seno y tangente. No. No. No, profe. Porque No adentro tiene- del paréntesis no es lo mismo que está abajo del paréntesis. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por una fracción que valga lo mismo. ¿Qué número pongo ahí arriba y ahí abajo? ¿Qué número me conviene poner? En el anterior puse el 3. Acá, ¿cuál me conviene poner? El 4. El 4. Exacto. Entonces, si yo agrego el 4 y asocio, como hice en el caso anterior, a mí en realidad me va a quedar 4x abajo, y esto va a estar multiplicado por ¿qué fracción? ¿Qué fracción me va a quedar acá? 4 cuartos. 4 séptimos. séptimos. Exactamente. Porque yo este 4 que está acá abajo lo multiplico con la x, y al 7 obviamente lo tengo que poner en otro lugar. Y va a ir ahí. Y si yo acá aplico el límite, ahora sí, por propiedad del límite trigonométrico, la tangente de 4x sobre 4x, por la propiedad del límite trigonométrico, es igual a 1.
1 por cuánto, por 4 séptimos. Que esto no es otra cosa que 4 séptimos. Ahí está el valor del límite, que en principio era indeterminado. ¿Se entendió más o menos hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, hasta acá venimos fácil. Vamos a complicarlo un poquito. Pero fíjense que el objetivo siempre es llegar a que aparezca la propiedad del límite trigonométrico. O sea, en los casos de 0 sobre 0, con expresiones polinómicas, yo factorizo para cancelar los términos comunes, es decir, x menos 1 de arriba con el x menos 1 de abajo. En las situaciones donde aparece la raíz, también busco eliminar la raíz. Y acá lo que busco es que, para eliminar la indeterminación, me aparezca la propiedad trigonométrica de los límites. Vamos a ver, ¿vieron? Esto que acabo de hacer está acá abajo, ¿sí? Con el mismo procedimiento. Bueno, acá quiero que veamos lo siguiente. Fíjense que me aparece el límite para x tendiendo a 0 de x más tangente de 4x sobre 2x. Si yo aplico el límite acá, a mí me queda 0 más tangente de 0 sobre 2 por 0, 0. Que esto es 0. 0 más 0 sobre 0, que no es otra cosa que 0 sobre 0. Que esto es indeterminado. Entonces uno dice, bueno, es indeterminado. ¿Qué puedo hacer? Como aparece una trigonométrica, busco aplicar la propiedad del límite trigonométrico. Entonces, así como está, vamos a pensar en esta expresión, en la expresión que aparece en el límite. Así como está, ¿puedo aplicar la propiedad del límite trigonométrico o debería hacer algo antes? No. No, no puedo. ¿Qué es lo que me está complicando ahí? ¿El 2? El 2x La X. y La X. exactamente. Y la x que está sumando. Claro. Entonces, vamos a pensarlo así. Así como también le mostré la propiedad hoy de multiplicar y dividir, vamos a hacer lo mismo con esto. Porque estas son propiedades básicas de la matemática que uno lo usa de forma mecánica cuando resuelve un ejercicio, pero no lo piensa tanto cuando aparecen en letras. Si yo tengo 2/3 más 5/3, ¿esto a qué es igual? ¿7/3? Exactamente. Esto es igual a 7/3. Esto es igual a 7/3. Quiere decir que si yo esta expresión la llevo a letras, por ejemplo, si tengo A sobre B más C sobre B, genéricamente esto puede ser expresado como A más C sobre B. ¿Se entiende eso, no? Fíjense que eso es genéricamente en letras. Es más, esta fórmula está en la tabla de fórmulas mencionada. Y acá es donde entramos en la situación siguiente. Es lo mismo si yo tuviera x a la cuarta menos 2x. Todo eso sobre 7. ¿Lo puedo expresar como x a la cuarta sobre 7 menos 2x sobre 7? ¿Esta igualdad se cumple? Sí, profe. Sí, Sí, profe. porque fíjense que acá en la cuenta esta que hice numérica, pasé de la suma a una sola fracción. O sea, apliqué la propiedad de izquierda a derecha. En cambio acá,
vamos a pintarlo con verde. En cambio acá, que yo tenía una resta dividida, un mismo denominador, acá pasé de una sola fracción a tener dos. Es decir, a esta propiedad la usé de derecha a izquierda. Quiere decir que esto se puede hacer. Puedo pasar de una suma de fracciones a una sola fracción o de una sola fracción a una suma de fracciones. Entonces, con ese criterio, con esto que acabamos de ver, ¿puedo expresar de otra manera a esta fracción? ¿Cómo podría expresarla de otra manera? X sobre 2x más tangente de 4x sobre 2x. Perfecto, excelente. X sobre 2x más la tangente de 4x sobre 2x. Entonces, esta igualdad es completamente válida. Porque aparte, este x sobre 2x, puedo cancelar la x con la x y a mí me quedaría un medio más todo lo demás, ¿no? La tangente de 4x sobre 2x. Vamos a borrar todo lo que uno agregó. Ahí está. Entonces, fíjense que acá cancelamos la x con la x, ¿sí? Recuerden que cuando yo cancelo arriba y no me queda nada, en realidad queda un 1. Entonces, esta expresión que me queda acá, que tengo acá en el argumento del límite, la puedo reemplazar por esta. Y en realidad, calcular el límite, vamos a escribirlo así, puedo calcular el límite para x tendiendo a 0, no de esta fracción entera que está acá, sino de esta que tengo acá. ¿Se entiende que es lo mismo? Ahí. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular el límite de un medio, eso me da un medio. Entonces no tengo problema con este numerito. Recuerden que el límite de una constante es una constante. Entonces, el límite de x tendiendo a 0 de un medio va a ser un medio. Ahora, el límite de la tangente de 4x sobre 2x. ¿Puedo aplicar el límite trigonométrico acá? Sí. No. No. No, profe. ¿Qué me Bien, conviene no. hacer entonces en esa expresión? Multiplicarlo por 4 sobre 4. Exacto. 4 cuartos, 4 cuartos. 4 cuartos, perfecto. Multiplicarlo por 4 sobre 4. Entonces acá hago lo mismo. Voy a asociar, como en el caso anterior, y todo esto va a ser igual. Vamos a escribirlo como corresponde. El límite para x tendiendo a 0 de un medio más. Acá lo reescribo como se mencionó anteriormente. La tangente de 4x sobre 4x y me queda multiplicado por la fracción 4 medios. ¿Sí? Y ahora sí, si yo aplico el límite de la constante 1/2, vamos a ponerlo con color como para que se entienda, el límite de la constante 1/2 es 1/2. El límite de tangente de 4x sobre 4x, por propiedad de los límites, es 1. Entonces me queda más 1 por... Y obviamente, el límite de 4 medios es 4 medios, que no es otra cosa que 2, ¿sí? 4 sobre 2 es 2. Y noten cómo yo partí de un límite trigonométrico indeterminado y en realidad hallé su valor, que me va a dar 5 medios, ¿sí? Fíjense que me va a quedar 1 medio más 2, que no es otra cosa que 5 medios. Ahí está. Y ese es el límite. Siempre aclaro lo mismo. Si ustedes me van entendiendo mientras yo lo voy explicando, es porque la cosa va bien.
Porque aparte usamos propiedades simples y propiedades que se acaban de explicar cómo se utilizan, ¿sí? ¿Se entendió el proceso de resolución de este ejercicio? Este ya vieron que tenía otra vuelta de rosca, no solo buscar de multiplicar y dividir, no solo de multiplicar por 4 sobre 4 o 3 sobre 3, sino que tenía que abrir la fracción y después aplicar esa propiedad de multiplicar y dividir. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Creo que me queda un ejemplo más. Todo lo que acabo de hacer está acá, ¿sí? Ahí está. El ejemplo de este 5. Ahí está. Recuerden que la idea es siempre poder manipular la expresión. Miren lo que tengo acá. El límite para x tendiendo a 1 de la tangente de x menos 1 sobre x cuadrado menos 1. Esto me da 0 sobre 0. O sea, indeterminado. La pregunta ahora es, ¿puedo decir que esto vale 1 por la propiedad del límite trigonométrico? Fíjense que es lo que va a pasar, ¿eh? Como x tiende a 1, 1 menos 1, acá me da 0, y acá 1 al cuadrado menos 1 también me da 0. Es decir, adentro del paréntesis, en el argumento de la trigonométrica y en el denominador, las dos tienden a 0. Pero ¿qué condición falta cumplirse para que yo pueda aplicar la propiedad? Que no son iguales. Claro, no son iguales. Entonces, ¿puedo manipular alguna expresión de las que tengo acá? ¿De alguna manera? No. ¿Cuál era? ¿Se puede factorear el denominador? Exactamente. ¿Y de qué manera lo puedo factorizar? ¿Haciendo qué? ¿Diferencia de cuadrados? Exactamente. Si yo abajo hago diferencia de cuadrados, ¿cómo me quedaría la expresión? Abajo. X más 1 y X menos 1. Exactamente, multiplicándose. Entonces vamos a escribir. Vamos a escribirlo lentamente como para que todos también vayan viendo qué es lo que uno hace. X tendiendo a 1 de la fracción en la cual yo acá arriba tengo la tangente de x menos 1 y abajo factorizado me queda x menos 1 por x más 1. O sea, factoricé utilizando diferencia de cuadrados. Quiere decir que yo a esto lo puedo reescribir de la siguiente manera. Lo puedo reescribir como el límite para x tendiendo a 1 de la fracción tangente de x menos 1, fracción, sobre x menos 1, todo esto multiplicado por ¿quién? ¿Qué me queda? ¿Cómo me quedaría multiplicando si yo asocio de esa manera? ¿Por qué expresión quedaría multiplicada esa tangente de x menos 1 sobre x menos 1? Por ejemplo, abajo queda claro que me queda x más 1, ¿no? ¿Y arriba? También x más 1, No. ¿no? ¿1? Claro, Uno. 1. Exacto. Porque fíjense que acá vamos a recordar esta situación. Quiero que observen lo siguiente. Si yo tengo 3 sobre, vamos a hacerlo así, 21. No. Vamos a otro número mejor. Y yo tengo 2 sobre 15. Si yo tengo 2 sobre 15. Esto es igual a 2 sobre 3 por 5. Hasta ahora está bien, no hay problema. Y esto es igual a hacer 2 por 2 sobre 3 por 1 sobre 5. ¿Por qué? Porque en realidad el 2 puede estar representado
como 2 por 1. ¿Se entiende eso? Como el 1 es un número que multiplica y no modifica nada, no puedo poner un 0 acá, porque en realidad haría todo 0. Entonces, toda esta tangente de x menos 1, en realidad está multiplicada por menos 1. Es como cuando en el secundario nos dicen, bueno, si yo tengo 2x al cuadrado menos x más 5, y uno quiere hacer Ruffini y dice, bueno, profe, pero acá vale 0. Me dicen que acá vale 0. Y en realidad no. Cuando la x no tiene nada adelante, se interpreta que tiene un 1. Entonces acá pasa lo mismo. El 2 en realidad está multiplicado por 1. Por eso yo puedo representar esta fracción 2 sobre 15 como el producto de fracciones de 2/3 por 1/5. Por eso aparece el 1 acá. Si fuera al revés pasaría lo mismo, el 1 aparecería abajo. Pasa que es más normal que el 1 aparezca abajo y no aparezca arriba. Entonces uno a veces lo pierde de vista. ¿Se entendió cómo se agregó este 1 ahí? Sí, profe, ahora sí. Entonces, si yo aplico el límite, ahora sí, si aplico el límite, o sea, reemplazar a la x, estoy seguro que todo esto que está acá, por la propiedad del límite trigonométrico, ¿dónde está? ¿Dónde está? Por la propiedad del límite trigonométrico, todo eso vale 1. Y me va a quedar 1 por la fracción de 1 sobre 2. ¿Sí? Porque fíjense que acá tengo que reemplazarlo por el 1, entonces 1 más 1 es 2. Y 1 por 1/2 no es otra cosa que 1/2. Ahí está. Y ese es el valor del límite. De este límite, que en principio era indeterminado. Entonces fíjense cómo se dieron cuenta, ¿sí? que podía factorizar. Porque también es importante eso. Si yo veo una expresión conocida que puedo manipular de alguna manera, la manipulo de alguna manera. Entonces a partir de ahí empiezo a ver qué es lo que voy a hacer. No es que si yo apenas veo el ejercicio digo, yo ya sé que factorizando lo encuentro. No, a veces no me doy cuenta tan rápido. Pero como sé que puedo factorizar, directamente lo factorizo. Y veo qué va apareciendo en el camino. Por eso, repito esto, y hago mucho hincapié en esta situación, acá lo que hacemos es manipular la matemática que rodea el ejercicio. Y para poder hacerlo, las propiedades básicas de la matemática más o menos las tienen que tener a mano. ¿Se entendió más o menos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Vamos con otro ejemplo. No, este es difícil. Vamos a hacer así, vamos a hacer lo siguiente. Este último ejemplo de límite trigonométrico, porque después el otro caso de infinito sobre infinito sale enseguida, es re sencillo. Vamos a hacerlo así. Yo este lo voy a dejar compartiendo acá. Vamos a cortar, así podemos respirar un poco. Y después vamos a hacer este, que es un poco más difícil. Es un poco más difícil porque hay que utilizar otras propiedades trigonométricas que a veces uno no tiene tan al alcance de la mano. Ustedes la tienen en la tabla de fórmulas, pero eso no significa que sepan usarlas. Son I46, a las 7 menos 5 volvemos. ¿Sí? Yo ahora corto, son I47. 7 menos 5 volvemos. Y arrancamos, hacemos este ejercicio y mostramos el último caso de indeterminación, que ese es re sencillo. Pero lo tienen que saber sí o sí al último, porque lo vamos a usar mucho la semana que viene para asíntotas y todo eso. ¿Sí? Por eso lo mostramos a ese ejemplo, si no, no sería muy necesario. Bueno, son I47, menos 5 volvemos, tomen agua, prepárense un mate, algo, que menos 5 volvemos, y vemos este ejemplo que es un poquito más rebuscado. Así que bueno, corto mi micrófono y enseguida empezamos de nuevo. Bueno, ahora sí, continuamos. Sí, escuché un ruido ahí raro en un momento. Algo de interferencia, pero bueno, no pasa nada. Consulta. ¿Qué se les ocurre para salvar esta indeterminación? Porque fíjense que si nosotros verificamos que es indeterminado, a mí me queda 1 menos
coseno de 0 sobre 0. Yo sé que el coseno de 0 vale 1. Entonces a mí me queda 1 menos 1 sobre 0, que no es otra cosa que 0 sobre 0. Es decir, indeterminada. Ahí está. Indeterminada. Entonces, la pregunta que le surge a uno es, ¿qué hago para salvar esa indeterminación? Teniendo en cuenta no solo las propiedades trigonométricas, sino también todos los métodos de indeterminación y de resolución que vimos no solo en esta clase, sino en la anterior. ¿Puedo imaginarme, o sea, ¿puedo aplicar alguna de las propiedades trigonométricas de los límites acá? Así a simple vista. ¿Podría aplicarla? ¿Podría? El 1 está restando, profe. El 1 No está sé si restando. se... Y no. Y aparte, piensen que las propiedades de los límites trigonométricos solamente se cumplen para seno y para tangente. Y casualmente acá no aparece. No aparecen ni seno ni tangente. Entonces, lo que vamos a hacer es, como no aparece la propiedad que necesito, vamos a aplicar algún método de las indeterminaciones que vimos la clase pasada. Por ejemplo, si me aparecía una indeterminación 0 sobre 0 con la raíz, ¿qué es lo que tenía que hacer? Multiplicar arriba y abajo por la misma expresión. ¿Pero qué tenía que cambiarle? El signo del medio. Acá me pasa lo mismo. La propiedad trigonométrica no me aparece. Y la que me causa problemas es coseno. Entonces, voy a multiplicar arriba y abajo por 1 más coseno de x, 1 más coseno de x. ¿Sí? ¿Se entiende lo que se hizo, no? O sea, no aparecía la expresión trigonométrica de una y el término que me estaba molestando, porque aparte alguien lo mencionó, es el 1 que está restando. Entonces, el término 1 que está restando es el que molesta, y también coseno, porque para coseno no existe propiedad del límite trigonométrico. Entonces, ¿cómo elimino? De la misma manera que elimino la raíz en el caso anterior. Multiplico arriba y abajo por el conjugado de ese término que a mí me está molestando. Y después, ¿qué hacía? Armaba la multiplicación. Entonces, fíjense que a mí me va a quedar x tendiendo a 0 y arriba me va a quedar, entre paréntesis, 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x. Y abajo me queda x por, entre paréntesis, 1 más coseno de x. ¿Pueden reconocer alguna expresión de la matemática que se pueda cambiar acá? Una distributiva no. Casi. Sí, se puede hacer distributiva, pero se puede hacer algo un poquito más fácil. Simplificar. Arriba se puede poner 1 al cuadrado, profe. Sí. ¿Qué más? ¿Y qué más? Menos coseno de x. Exactamente. Al cuadrado. ¿No? Porque, Sí, profe. claro, porque fíjense que estamos utilizando la diferencia de cuadrados. Si se hace distributiva se va a llegar a lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo hago distributiva acá arriba se van a eliminar un montón de cosas. Pero si pienso en la diferencia de cuadrados, recuerden que si yo tengo a menos b por a más b, esto es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque tengo el producto de una resta y una suma. Entonces, esto se puede expresar como a
al cuadrado menos b al cuadrado. O sea, hacemos lo mismo. Utilizamos la diferencia de cuadrados, pero al revés. Desde la forma del producto a la forma de la resta. Normalmente, cuando tenemos la forma de la resta, la pasamos a la forma del producto. Pero en este caso, fíjense lo útil que es. ¿Por qué? Porque a mí me va a quedar x por... No, esto está mal. X tendiendo a 0, y arriba me va a quedar la diferencia de cuadrados. O sea, 1 al cuadrado, que es 1, menos coseno al cuadrado de x. Y abajo me sigue quedando lo mismo, ¿no? X por 1 más coseno de x. Ahí. ¿Se entiende lo que se hizo hasta acá? Hasta acá. ¿Se entiende qué es lo que se hizo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, fíjense que sigue sin aparecer seno o tangente, que son las que yo necesito para aplicar la propiedad del límite trigonométrico y de esa manera eliminar la indeterminación. Entonces, acá es donde vamos a la tabla de fórmulas y les quiero mostrar algo. Así que voy a salir de acá. Vamos a borrar primero esto. Voy a buscar la tabla de fórmulas. Recuerden que si se me corta la transmisión, ustedes espérenme que vuelva a entrar y listo, ¿sí? Entonces, esperen que les voy a compartir ahora la tabla de fórmulas. ¿Están viendo ahí la tabla de fórmulas? Sí, profe. Entonces, miren, ven que acá aparece la propiedad distributiva, la propiedad que vimos hace un ratito, A más C sobre B, se puede reescribir como A más B sobre C más B. Acá cuando son diferentes los denominadores, cómo resuelvo la suma. Bueno, y después todas las propiedades que sabemos, ¿no? Racionalización, ¿sí? Los productos notables, las fórmulas para factorización rápida, es más, la que acabamos de usar, ¿ven? Diferencia de cuadrados. Yo tengo la resta al cuadrado y lo puedo pasar como una multiplicación. Pero como es una propiedad matemática, se cumple de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y vámonos a la parte de las trigonométricas, porque quiero que observen lo siguiente. Esta identidad trigonométrica se llama identidad pitagórica, ¿sí? Surge de analizar un triángulo rectángulo en donde la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, cuando nosotros tenemos una circunferencia de radio 1, surge esta propiedad. Pero eso es solo a modo de comentario. Entonces, fíjense que yo tengo seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Entonces, ¿es válido decir que seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado? Esto es válido. ¿Por qué es válido? ¿Qué es lo que hice acá? Pasó el coseno. ¿Qué exactamente? Despejé seno cuadrado, o sea, pasé el coseno cuadrado que estaba sumando, restando para el otro lado. Entonces, recuerden esta expresión. Seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Por qué se les pide que recuerden esa expresión? Porque es exactamente la misma que tenemos en nuestro límite. Es decir, fíjense, ¿ven? Acá tengo 1 menos coseno cuadrado. Y por la propiedad que acabamos de ver, puedo, en vez de poner 1 menos coseno cuadrado, puedo escribir seno Seno al cuadrado. Claro. ¿Se entiende lo que hice acá? Puede reemplazar. Claro, profe. puedo reemplazar. Y entonces, ¿esto qué es lo que me permite? Asociar para que me aparezca la propiedad del límite trigonométrico. Porque lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense. X. Profe, ¿y la parte de abajo?
La parte de abajo queda igual. No puedo cambiar acá, porque acá tengo 1 más claro, coseno. porque no tienen menos. Claro, Acá, primero, no después más, tiene un menos y tiene que estar elevado al cuadrado. ni está elevado. Claro, Claro. entonces por eso no puedo. Y aparte a Se mí queda ahí, igual. claro, entonces se queda igual. Pero ¿por qué me va a servir eso? Porque vos fíjate que yo lo que puedo armar es así. Seno al cuadrado, ¿a qué es igual? A seno por seno. Recuerden, seno al cuadrado es hacer seno por seno. Entonces, acá voy a escribir así. Seno de x sobre x, todo eso multiplicado por otra fracción. ¿Y qué voy a poner en esa otra fracción? Arriba, ¿qué iría? Seno de X. por X Seno de x. No, Y abajo, sobre X. 1 X. más coseno. 1 más coseno. ¿Se entiende? Porque fíjense que estos son productos. Esto es un producto acá. Eso es una multiplicación. Entonces, es decir, esperen que lo agarro de nuevo. Yo acá lo que tengo es eso. Tengo seno cuadrado. Que esto es lo mismo que escribir seno de x por seno de x. ¿Se entiende? Entonces, esto es una asociación. Yo puedo, como es una multiplicación, yo puedo escribir seno sobre x por seno sobre 1 más x, porque son los términos de dos fracciones que se están multiplicando. ¿Se entiende esa parte? ¿Por qué acá me queda x y acá me queda 1 más coseno? Es más, si esto lo pongo entre paréntesis, quizás se pueda ver mejor. Ahí está. Son los dos términos que están multiplicando abajo. Y arriba, tengo, al tener seno cuadrado, se puede reescribir como seno por seno. ¿Se ve eso o no? Si no, va de nuevo. Sí, entendí ahora. Sí, profe. Es asociar, es como rearmar, es como tener 3 por 2 y escribirlo 2 por 3. Vos vas moviendo la... Como un reemplazo, profe. Claro, exacto. Vos tenés que manipular, obviamente sin cambiar el resultado. Acá todo lo que agregamos, nada cambió el resultado. Porque agregamos todas cosas válidas que no modifican un resultado final. Entonces, si yo ahora aplico el límite, esta expresión de acá, ¿cuánto me va a dar? 1. 1, Uno. por la propiedad de los límites. Entonces voy a tener 1 por 0 sobre 2. Porque acá me va a quedar seno de 0, que es 0. Acá me va a quedar coseno de 0, que es 1, y 1 más 1 es 2. Pero obviamente, toda esta cuenta simplemente me da 0. 0. Claro, y ahí termino. Entonces, fíjense que arrancamos con un límite re difícil y re feo, y bueno, y nos dio 0. Era un resultado válido. 0 es un resultado válido. Pero noten cómo en cada uno de los ejemplos que vimos, se tiene que llegar a que aparezca lo que necesito. ¿Qué es lo que necesito? La propiedad de los límites trigonométricos. Para seno o para coseno. Ya después... Profe. Sí. En el caso de que siempre el límite de cualquier número X que tienda, bueno, cualquier número, Sí. De coseno, ¿siempre se hace la conjugación Y o hay otro método? No, casi siempre vas a tener que conjugarlo. Casi siempre. Ok. Es más, a vos lo que te puede pasar es esto, mira, ya que lo mencionas. Suponete que a vos, en realidad en el límite, te aparece así. Coseno cuadrado de x sobre x, ¿no? Y querés calcular el límite, muy bien, el límite para x tendiendo a 0. Esto es un poquito más difícil, ¿no? Pero no importa. Vos acá no podés aplicar la propiedad del límite trigonométrico. Pero vos sabés que coseno cuadrado lo podés reescribir como 1 menos seno al cuadrado, por ejemplo.
Como mucho te puede llegar a pasar eso. Vos vas a aplicar el conjugado cuando tengas un número más o menos coseno. Recién ahí lo vas a aplicar. Pero cuando lo tengas solo no, lo vas a tener que cambiar de alguna otra manera. Entonces vos fíjate que acá harías 1 sobre x menos seno de x sobre x, todo esto por 1 sobre x. No, 1. Seno, ahí está. Seno de x sobre 1. Entonces acá es otro caso en particular. Pasa que acá, como el límite tiende a 0, a vos esto te puede dar te da infinito, ¿ves? Esto te da infinito. Esto que está acá te da 1 por la propiedad del límite trigonométrico. Y esto que está acá te da 0. Porque haces seno de 0, 0, 0 sobre 1, 0. Acá 1 por 0 es 0. Pero bueno, tenés el infinito. Infinito menos 0 sigue siendo infinito. Entonces vos tenés que ver, cuando te aparece coseno, según el tipo de coseno que te aparezca, te fijás cómo lo reemplazás para que aparezca seno o tangente. Vos tenés que fijarte cómo lo cambiás. En este caso, siempre que tengas un número menos coseno o un número más coseno, directamente conjugá. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. Otra cuestión importante que me acabo de acordar. Si vos tenés x sobre seno de x, también vale 1. ¿Sí? Si está al revés. No va a pasar eso, pero por las dudas, que busquen información en otro lado y alguien le comente esa situación. Es solamente por eso, ¿no? Trato de que esté todo más o menos por si buscan información en algún otro lado. Bueno, esto que acabo de hacer está acá mencionado y explicado, ¿sí? O sea, está escrito. Lo que acabo de hacer a mano está escrito acá. ¿Sí? El procedimiento es exactamente el mismo. Fíjense que acá aclara y se calcula el límite. Pero bueno, ahora es solamente cuestión de práctica. Y vamos a este último caso de indeterminación. La clase de hoy es corta. ¿Por qué es corta? Porque en realidad, en clases presenciales, yo doy otro caso más de indeterminación, que es 1 elevado al infinito, que aparece el número e. Pero bueno, es un caso muy difícil de explicarlo por este medio. Tendríamos que ya tener otra... A ver, ¿cómo podría decirlo? Ya tendríamos que estar reacostumbrados a tener clases virtuales. Y seguimos sin acostumbrarnos a tener clases virtuales. Entonces es preferible ahorrarnos un problema y no meternos en ese límite. No lo van a usar y no se les va a pedir. Pero estos de infinitos sí les van a pedir, y más cuando calculemos ahora asíntotas, la semana que viene. Acá lo que vamos a hacer es el cociente de infinitos. O sea, ustedes aplican el límite y les queda infinito sobre infinito. Eso también es una indeterminación. Pero para el caso particular de cociente de polinomios, es decir, donde tengo arriba un polinomio y abajo un polinomio. Es el análogo al 0 sobre 0 con polinomios, pero ahora es infinito sobre infinito para polinomios. Entonces, vamos directamente a cómo resuelvo esa indeterminación. Fíjense lo que va a pasar acá. Lo que vamos a hacer está explicado acá, ¿sí? En estos dos rengloncitos. Así que imagínense lo simple que es hacer este límite. Noten lo siguiente. Noten lo siguiente. Fíjense que el límite tiende a infinito. El límite tiende a infinito. Entonces, si yo pongo infinito a la cuarta, sigue siendo infinito. Más 5 por infinito, sigue siendo infinito. Y si ese infinito le resto 4, sigue siendo infinito. Entonces, lo mismo pasa con el término que está acá abajo. Entonces, como a mí me queda infinito sobre infinito, esto es una indeterminación. ¿Por qué? Porque uno no puede saber qué infinito es más grande. En otro tipo de cálculo, en otra carrera en donde se estudia matemática un poco más en profundidad, sí se pueden evaluar los tamaños de los diferentes infinitos.
Pero eso, en esta cursada, no pasa, ¿sí? No es algo que algo que tengamos que meternos. Entonces, vamos a hacer así. ¿Cómo se resuelven, cómo se salvan este tipo de indeterminaciones? Se divide a toda la expresión por la x de mayor grado. Es decir, vamos a agarrar el límite, vamos a agarrar este límite, y a cada uno de los términos los vamos a dividir por la x de mayor grado en toda la expresión. En toda la expresión, la x de mayor grado, ¿cuál es? X a la cuarta. Entonces, vamos a dividir todo por x a la cuarta. Uy, ahí no es. Por x a la cuarta. El primer término dividido x a la cuarta, el segundo término dividido x a la cuarta, el último término dividido x a la cuarta. ¿Sí? Fíjense, dividimos todo por x a la cuarta. Los de abajo también, ¿sí? Ahora los voy a dividir. Acá va a pasar lo mismo. Todo esto lo dividimos por x a la cuarta. Lo dividimos por x a la cuarta. Y lo dividimos por x a la cuarta. Entonces, el método es ese. A todos los términos los dividimos por la x de mayor grado. Repito, entender este método nos sirve para todo lo que viene después. Ahora, quiero que vean lo que va a pasar acá. Voy a copiar este límite y quiero que me sigan en lo siguiente. Si yo tengo 3x a la cuarta sobre x a la cuarta, ¿qué pasa con las x a la cuarta? ¿Se cancelan? Se cancelan. Entonces acá directamente me queda 3. Acá, esta x de acá arriba se cancela con una de las de abajo. Entonces me queda x a la 3. Acá, como no hay x que cancelar, se queda igual, acá en el 4. Y acá va a pasar lo mismo. 5x a la cuarta con x a la cuarta se cancelan y directamente me queda 5. Este x a la 2 sobre x a la cuarta, ¿cómo me quedaría al cancelar las x? 1 sobre x al cuadrado. Exacto. 1 sobre x al cuadrado. Y el último me queda igual porque no hay x que cancelar, ¿sí? Entonces, ahora quiero que veamos lo siguiente. Si yo aplico el límite, lo aplico. El límite para x tendiendo a infinito de 3 es 3. Más. El límite para 5 sobre infinito, ¿cuánto es? Un número sobre infinito en el concepto de límite, ¿cuánto da? ¿Infinito? No. El otro. 0 da. 0. Claro. Entonces fíjense que en todos en donde me queda un número sobre una x, va a ser 0. Entonces yo arriba voy a tener 3 más 0 menos 0, y abajo ¿qué me quedaría? 5 más 0 más 0. Claro, 5 más 0 más 0. Que esto no es otra cosa que 3/5. Y partimos de una indeterminación, y al aplicar el método para salvarla, obtengo que el límite es 3/5. ¿Se entendió qué es lo que se hizo? El método es así en todos. Este de disminución infinita. Es bastante sencillo este. Pasa que van a ver la semana que viene, cuando veamos función, se van a dar cuenta de la utilidad que tiene. Porque verlo así parece que es hacer una cuenta re fácil, ¿no? Pero en realidad tiene mucha utilidad en el análisis de funciones, que vamos a ver la semana que viene. Por eso les pedía que repasen todos los conceptos de funciones que se ven en primero, ¿sí? Dominio, imagen, positividad, negatividad, crecimiento, decrecimiento, concepto de raíz y ordenada, todo eso. Bueno, acá otra vez, infinito sobre infinito. La pregunta es la siguiente. ¿Por quién debería dividir toda esta expresión para salvar la indeterminación?
X15. Arriba por X a la 5. Sí, a todos hay que dividirlos por x a la 5. Acordate, vos buscás la x de mayor grado en toda la expresión, en toda la expresión es x a la 5. Entonces, a todo lo dividís por x a la 5. No es que si arriba es x a la 5, a esto lo dividís por x a la 5, y si abajo es x a la 4, vos abajo lo dividís por x a la 4. Por eso también están puestos estos ejemplos. ¿Por qué? Porque yo a todo eso lo voy a dividir por x a la 5. Esto lo tengo copiado en otro lado. ¿Ven? A todo lo divido por x a la 5, porque es la x de mayor grado en todo el límite, en toda la expresión. Entonces, fíjense que si yo a eso lo empiezo a resolver, ¿qué me va a pasar a mí en 2x a la 5 sobre x a la 5? Se va a cancelar y me queda solamente el 2. En 5x a la 2 sobre x a la 5, se va a ir el x a la 2 y abajo me va a quedar x a la 3. X al cuadrado. A la 3, sí. Y acá me queda igual, ¿no? Acá, en 5x a la cuarta sobre x a la 5, ¿qué me va a quedar? En este. ¿Qué me va a quedar? 5 sobre X. Exactamente. 5 sobre x. Perfecto. Acá lo mismo, ¿no? Si cancelo el x a la 2 sobre el x a la 5, me queda 2 sobre x a la 3. Ahora, aplicando el límite, ¿arriba qué me va a quedar? Aplicando el límite. ¿El 2, profe? 2 0 más 0. más 0 más 0. ¿Y abajo qué me va a quedar? 5X. No, No. infinito. Más cero. Es Más cero. Claro, me va a quedar 0 más 0 más 0. Porque los 3 van a ser un número sobre infinito. Entonces, si yo aplico el límite, me da 2 más 0 más 0 y abajo 0 más 0 más 0. Que no es otra cosa que 2 sobre 0. Y en el concepto de límite, ¿Y qué te da ¿cuánto es un número sobre 0? Infinito. Infinito. Entonces, claro. Entonces esto me da infinito. El límite, en este caso, no dio un número. Dio directamente infinito. Entonces fíjense acá cómo ya cambió la cosa, ¿no? Más allá de que el método sea el mismo y que la situación sea la misma, en uno me dio un número y en otro me dio infinito. Vamos a ver este último ejemplo. Está acá abajo. En este caso pasa lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la x por la cual voy a dividir toda la expresión? X a la 5. X a la 5 otra vez, ¿no? Entonces, me va a quedar eso así. Voy a dividir todo por x a la 5. Y cuando aplico estas propiedades en las que empiezo a cancelar, arriba me va a quedar lo siguiente. 7x a la 3 sobre x a la 5 se va a ir el x a la 3 y abajo me va a quedar x al cuadrado. Acá se va a ir esta x y abajo me va a quedar x a la cuarta. El último queda igual y vamos al siguiente. X a la 5 sobre x a la 5, ¿cuánto me quedaría? 1. 1, exactamente. Esto acá me quedaría 1. Y acá con el 2 pasa lo mismo. Se va el x a la 2 y abajo me queda x a la 3. Con ese criterio, con lo que acabo de aplicar, si yo ahora aplico el límite, ¿arriba qué me queda? 0 más 0 0. Más 0, exacto. Y abajo me queda 1 más 0 más 0. Y esto no es otra cosa que 0 sobre 1. ¿Y cuánto es 0 sobre 1? 0. 0. Más Acá 1, 0, 1, 0. me da entonces otro valor de límite. Fíjense que el método es el mismo, la situación es la misma, pero acá me dio 0. Entonces, ahora analicemos la siguiente variante. ¿Por qué acá me dio un número? ¿Por qué acá me dio infinito? ¿Y por qué acá me dio 0? Vamos a analizar los dos primeros, acá que los tengo a la mano.
¿Por qué en el primero me dio un número y en el segundo me dio infinito? ¿Qué diferencia hay entre un ejercicio y el otro? ¿Por los límites, profe? No. ¿Por qué en el primero me da un número y en el segundo me dio infinito? ¿En dónde está la diferencia? ¿Son pares y la otra es un par? No. El segundo está dividiendo por 0, profe. No, pero apenas empieza el ejercicio. O sea, miren en esto. ¿Por qué? Viendo esto, yo automáticamente sé que me va a dar un número, y ¿por qué? Viendo esto, yo automáticamente sé que me va a dar infinito. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? ¿Los signos son? No. No, Porque tienen igual exponente. exactamente, porque tienen la misma potencia. Miren acá, la potencia de mayor grado es la misma arriba y abajo. Es la misma. Fíjense, arriba la mayor es x a la cuarta y la de abajo es x a la cuarta. En cambio, en la segunda, si bien divido a todo por la x de mayor grado, el polinomio de arriba es más grande que el polinomio de abajo. ¿Por qué? Porque el de arriba es x a la 5 y el de abajo es x a la cuarta. O sea, el grado del de arriba es más grande que el grado del de abajo. Por eso me da infinito. En cambio, en el primero, las dos potencias son iguales. Los dos grados son lo mismo, por eso me da un número. Y en el otro, ¿por qué me da 0? Porque es al revés. El de abajo es más grande en grado que el de arriba. Entonces, estos resultados automáticos los tienen que saber porque los vamos a usar. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes están calculando un límite tendiendo a infinito de polinomios y ven que el polinomio de arriba es más chico que el polinomio de abajo, automáticamente saben que vale 0. Si están calculando un límite para x tendiendo a infinito de expresiones polinómicas y ven que el grado de arriba es más grande que el grado del denominador, automáticamente saben que eso da infinito. Y cuando son iguales, saben que les va a dar un número. Y fíjense que esos números son los coeficientes de las x de mayor grado. ¿Por qué? Porque fíjense que acá está el 3. Uy, a ver si lo puedo pintar solo. Ahí está. Acá está el 3. Ahí está. Ahí está el 3 y acá está el 5. Que no es otra cosa que el valor del límite.